Estamos a 6 días de las elecciones y en este momento crucial para la democracia en Meridiano Blue vamos a hablar con los aspirantes a la presidencia de Colombia, los que todavía están en lista y están pendientes en la tarjeta electoral para el próximo domingo. Saludo hoy, comenzamos esta serie con Enrique Gómez Martínez, candidato a la presidencia por el Movimiento de Salvación Nacional. Doctor Gómez, buenas tardes. Ricardo, muy buenas tardes. Gran saludo a todos los oyentes y seguidores de Meridiano Blue. ¿Cómo se encuentran? Muchas gracias, doctor Gómez. ¿Cómo ve las cosas de cara a las elecciones del próximo domingo? ¿Cuántos votos considera usted que podría obtener como representante del Movimiento de Salvación Nacional? No, yo no especulo. Una de las cosas que los colombianos pueden contar conmigo es que yo ni apuesto, ni especulo, ni digo pendejadas tratando de vaticinar el futuro. No, nosotros esperamos recibir el favor del pueblo colombiano pensando en que no se debe votar por miedo en la primera vuelta. Nos tienen como atrapados entre el cambio maluco del señor de las bolsas y el continuismo de toda la clase política ahí detrás de Fico. Yo creo que hay otras opciones importantes. Nosotros hemos hecho un ejercicio grande de llevar propuestas, de análisis serio y sincero de los problemas y de un retorno a la moral y a la ética en la vida pública y en la vida nacional, y creo que esas son banderas que van a ser llamativas, y la gente debe superar el miedo de que alguien gane en la primera vuelta. Por eso creemos que se debe votar por opinión en la primera vuelta, que es para eso que está diseñado el sistema. ¿Cómo recuperaría, en sus palabras, la moralidad pública? Si usted fuera presidente, doctor Gómez, ¿cuál sería su actuación frente a ese asunto? Pues hombre, Colombia difirió en el proceso judicial el tema de la inmoralidad, y eso es un error garrafal. Nosotros tenemos que volver a generar un sentido social de juicio moral. Sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, pero los funcionarios se nos agarran a los puestos, se nos quedan ahí hasta que no salga la sentencia condenatoria de primera, de segunda, de la casación, y se quedan ahí a pesar de que fracasen, como nos ha pasado con el caso de Alexander Vega, que es un hombre que fracasó en todas las etapas de su misión de divulgación o preconteo en las elecciones del 13 de marzo, y el señor ahí, como si no pasara nada cuando uno pone en juego la credibilidad del sistema democrático. Por eso, educación, activismo moral y ético, para que los funcionarios tengan vergüenza, se les suba un poquito la sangre a la cara cuando la embarran, cuando hacen actos ostensiblemente inmorales, y que el gobierno se rija por un estándar superior, no simplemente el de la ley y el de la decisión judicial. Ese estándar superior es el que busca afanosamente el pueblo colombiano como la medida del cambio frente a todos nuestros temas de corrupción y las indelicadezas de nuestros funcionarios. ¿Y en qué está pensando cuando habla de esa instancia superior, doctor Gómez? Pues mire, la prensa, los ciudadanos, la clase política, los partidos. Le voy a poner un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo reciente. César Gaviria cogió los votos del senador Castaño para aumentar precisamente, como lo hizo también el conservador con los votos de Laureano Acuña o de Miguel Barreto, a pesar de que sabía que esos candidatos no eran viables porque iban a quedar encartados judicialmente. Y César Gaviria dijo al país que no, que él se atenía a las investigaciones judiciales en contra de su mano derecha en Caldas y el eje cafetero, y esa es una actitud claramente inmoral. Sí, judicialmente el señor no está condenado, pero cualquiera que haya escuchado las grabaciones del senador Castaño sabe que ese es un hombre inmoral y debieron haberlo expulsado a patadas de inmediato del Partido Liberal, incluso aceptando el Partido Liberal las consecuencias electorales de renunciar a esa curul. Y no lo hizo. Ese es un claro caso donde no hay ejemplo de conducta ética y moral en Doctor un partido Gómez, tan importante. sí. Si usted llegara a ser presidente de Colombia, ¿impulsaría una nueva reforma tributaria? Perdóneme. Si usted llegara a ser presidente de Colombia, ¿impulsaría una nueva reforma tributaria para aumentar el recaudo de recursos? No, es que eso no es una condición, Ricardo, no se puede hacer la pregunta, la premisa es equivocada. Colombia no puede seguir adelante sin una reforma tributaria. Cualquier candidato que diga lo contrario le está mintiendo al pueblo colombiano. La pregunta de fondo es qué tipo de reforma tributaria podemos hacer y debemos hacer en lo filosófico y en lo técnico. Pero que se necesita reforma tributaria, se necesita y debe ser tramitada en el segundo semestre de este año, porque Duque deja las finanzas públicas en bancarrota, se va Orondo a fundar su fundación internacional de la lagartería ambiental, pero deja al Estado colombiano en la bancarrota. Entonces,
El punto es qué reforma hacer. Nosotros hablamos de una reforma de base amplia, porque el colombiano tiene que entender que para recibir tiene que dar, tiene que contribuir, generar sentido de pertenencia. Solo 1,2 millones de hogares, de los 11 millones de hogares que hay en Colombia, tributan. Necesitamos, así sea con tasas pequeñas, volver a llevar al colombiano al concepto y a la noción de que debe colaborar en la renta, y debemos, por el otro lado, desmontar esa gran cantidad de los que los expertos llaman gastos tributarios, exenciones, deducciones, exclusiones, que se han ido negociando con el Congreso a punta de lobby y que benefician solo a ciertos empresarios, a ciertas personas naturales. Ahí hay 40 billones de pesos en gastos tributarios que la Comisión de Expertos nos ha generado una ruta para irlos desmontando. Con estas dos medidas podremos reducir el impuesto a las empresas, que del 35% destruye empleo, destruye al empresariado colombiano, y eso es lo que nos genera hoy día el empleo que tanto necesitamos. Esa es nuestra propuesta de reforma tributaria, pero que hay que hacerla, hay que hacerla. Sí, doctor Gómez, ¿el Congreso de la República aprobaría una reforma de esa índole? Recordando que de una forma similar, Alberto Carrasquilla intentó impulsar una reforma tributaria que ampliara la base de tributación y terminó en lo que terminó, en unas protestas muy complicadas y en su renuncia. Como todo en la vida, hay maneras de hacer las cosas. Como el corazón de una mujer, se la conquista precisamente explicando, llevando detalles, haciéndole entender al pueblo colombiano y al Congreso la gravedad de la hora, la pertinencia y la equidad de que todos y más colombianos contribuyamos precisamente a financiar ese Estado social, casi socialista, benefactor que hemos construido aquí. Entonces yo sí creo que el Congreso tiene que sentar cabeza, y obviamente no puede impedir el Congreso la continuidad en el funcionamiento del Estado. Con 350 billones de presupuesto, el presupuesto nacional ha crecido en 40 o 41% en los últimos 2 años, cuando nuestras fuentes principales, renta e IVA, no han crecido un magro 14% en los mismos 2 años. Eso es insostenible. ¿Qué hacemos para financiar el enorme gasto público en el que nos deja comprometido Iván Duque? Pedimos prestado. Es como pagar el crédito hipotecario sacando plata de la tarjeta de crédito. Eso es una locura y no podemos continuar por ese camino. Doctor Gómez, usted decía en la respuesta anterior que el presidente Duque pues está más concentrado en su fundación, y abro comillas, de lagartería ambiental, pero lo cierto es que el cambio climático es un tema grave que genera cada vez más alarma en el mundo. La semana pasada salía un informe de la ONU muy grave sobre lo que podría y va a enfrentar el planeta en los próximos años. Y le pregunto, ¿usted le parece que ese tema ambiental es una lagartería, o usted tiene en su plan de gobierno pues un tema dedicado específicamente, o un plan dedicado específicamente a este tema del cambio climático? Creo que hay que decirle al pueblo colombiano la verdad. El problema del calentamiento global no lo crea ni lo causa Colombia. De hecho, el balance total colombiano es positivo, no negativo en términos de absorción de CO2. ¿Sabía usted eso? Porque tenemos la matriz de generación eléctrica más hidráulica del mundo. Entonces, en Colombia nosotros no causamos un aporte positivo al calentamiento global ni al exceso de emisiones. Se compara que la carga generada en promedio por habitante en Colombia es de 5 toneladas diarias de CO2 versus 30 o 35 en las democracias civilizadas. Entonces, aquí nos vienen a vender afanosamente mucho panel solar y mucha turbina y mucha cosa, mucho contrato, ¿no? Detrás de todo este pánico ambiental hay muchos contratistas forrándose con el dinero público, pero nosotros tenemos, sí, que hacer la transición energética, pero no a costa del desarrollo, no a costa del empleo, no a costa de una situación fiscal crítica. Más del 50% de nuestras fuentes fiscales hoy vienen de la industria de los hidrocarburos. La minería, mire qué curioso en los temas del calentamiento global, las ironías y las hipocresías. No hay un gramo de carbón libre para despacho en Colombia, ni uno, porque toda Europa está quitándose de encima el chantaje energético del señor Putin con carbón colombiano, que sí se puede quemar en Alemania, pero es malo si se quema aquí en Colombia. Yo creo que hay que hacer la transición energética de manera progresiva. El gobierno ha dicho en su Camino a Cero, que es la iniciativa con la que Iván Duque le entrega al país al socialismo radical extremo de Gustavo Petro, pero él queda como el presidente verde de la historia, verde, pero verde de lo crudo que nos dejó este país
Y en ese camino a cero se dice que el 50% del parque automotor colombiano va a estar gasificado para 2030. No es posible porque no hemos logrado encontrar nuevas reservas de gas. Mientras tanto, la política ética y moral de castigo a un inmoral como Maduro no nos permite acceder al gasoducto, al gas venezolano. Entonces estamos ya de entrada. La primera premisa esencial de camino a cero no se va a cumplir porque no hay gas ni para domiciliario ni gas para vehicular en Colombia a partir de 2030. Qué grave situación. Y mientras tanto un candidato como Gustavo Petro, que le encanta la leche pero quiere matar a la vaca, dice que no más exploración petrolera ni gasífera en Colombia. Mire las contradicciones. Entonces, debe haber un plan razonable donde evaluemos realmente qué tan costo eficiente es solar y eólico en las zonas de mayor velocidad de vientos y de mayor luminosidad del país y ver qué aporte técnico pueden hacer. Mientras tanto, expansión de nuestra frontera hidráulica, nada de desocupar Hidroituango, qué irresponsabilidad. El candidato Petro no le han dicho que el muro sin el agua se cae. El muro sin el agua se cae y perdemos, ¿sabe cuánto? El 17% de la oferta de energía que Hidroituango debe aportarle al sistema general. Gómez. Entonces debemos transformar, aumentar la oferta energética y ser razonables en la transición, en la reducción de emisiones de CO2. Doctor Gómez, deduzco que usted en ningún caso daría su apoyo a Gustavo Petro para una segunda vuelta. Si tuviera que eventualmente apoyar a Federico Gutiérrez o a Rodolfo Hernández, ¿lo haría? ¿Se sumaría a esas candidaturas en una eventual segunda vuelta contra Gustavo Petro? En Salvación Nacional estamos construyendo un partido moderno, democrático, institucional. Apenas se dé el resultado el 29 de mayo, analizaremos los resultados, citaremos a la Asamblea General de nuestros miembros en la misma primera semana de junio y evaluaremos precisamente quién quedó en la llave para la segunda vuelta y veremos qué puntos de acuerdo programático mínimo en conjunto la Asamblea reclama y requiere para entregarle el apoyo a quien no quiera traer el socialismo radical y acabar con la democracia colombiana. Enrique Gómez Martínez, del Movimiento de Salvación Nacional. Gracias, doctor Gómez.